vamos a analizar la Constitución Política de la República de Guatemala desde la perspectiva de alguien que está cursando la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. La Constitución Política se divide en tres partes. La primera parte la llamamos la parte dogmática. Esta empieza desde el artículo 1 y termina en el artículo 139. La Constitución Política empieza mencionando los derechos individuales, sociales, cívicos y políticos de todos los habitantes de Guatemala. También hace mención que protege a la persona y a la familia, mencionando también los deberes que debe de cumplir el Estado. Todo esto es crucial para la convivencia y el respeto mutuo en la sociedad. Voy a mencionar algunos artículos. El artículo 12, derecho de la defensa. En el caso de ser acusado de alguna irregularidad cuando ejercemos la profesión, tenemos el derecho a la defensa. Quiere decir que nosotros como auditores que actuamos en fe pública, en algún momento nos podemos ver comprometidos o en algún conflicto. Entonces nosotros tenemos el derecho a defendernos y a presentar pruebas, y no se nos pueden ser violados nuestros derechos sin haber sido vencido durante un proceso legal. También tenemos el artículo 224, inviolabilidad de la correspondencia. Nadie puede violar nuestra correspondencia, pero existe una excepción. Todo lo relacionado a alguna actividad lucrativa que haga una persona individual o jurídica debe de permitir revisar esos libros por la autoridad competente. Todo lo que tenga relación con impuestos. El artículo 37 nos menciona también como ya lo habíamos mencionado antes, existen personas jurídicas y estas pagan impuestos. Por lo tanto, en el artículo 37 encontramos que hay exenciones de impuestos. Esto quiere decir que no van a pagar el impuesto. En este caso, estas personas jurídicas pueden ser entidades religiosas destinadas a culto o entidades de educación y asistencia social que son exentos de impuestos por sus bienes inmuebles. La importancia al momento del ejercicio de la profesión es saber que aquí están los principios y derechos fundamentales que rigen a la actuación de todas las personas, incluyéndonos a nosotros los profesionales. También aquí en la Constitución se establece una sección que es la sección 8 que menciona todo lo relacionado al derecho al trabajo. Entonces, esto es sumamente importante ya que cuando se empieza una relación de trabajo se deben de cumplir ciertas obligaciones y aquí no se puede contradecir lo que dice la Constitución. Entonces, como auditores debemos de verificar de lo que diga la Constitución se esté cumpliendo. En la segunda parte, a esta la llamamos orgánica y está del artículo 140 a 262. En esta parte, en esta sección se establece la estructura del Estado y el Estado contiene tres elementos fundamentales. Es el poder ejecutivo que lo dirige el presidente, el poder legislativo que lo dirige los diputados y el poder judicial que es dirigido por los magistrados. Aquí encontramos el artículo 180, que es la vigencia. Es fundamental saber en qué momento entra en vigencia alguna ley, alguna reforma o algún reglamento. Entonces aquí nos da los pasos que se deben de seguir para que una ley entre en vigencia. En el artículo 220 establece que el Poder Judicial va
crear tribunales de cuentas, y estos tribunales son asignados para ejercer jurisdicción relacionado a todo lo que tiene que ver con la institución de la Contraloría General de Cuentas. Y el artículo 232 habla sobre la Contraloría General de Cuentas, que es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos de la nación. La parte importante al ejercer la profesión es que sabemos cómo son las estructuras del Estado y quiénes ocupan los cargos. En este caso mencionan dos profesiones fundamentales. La primera es la de abogado para el organismo judicial y la del contador o auditor para la Contraloría. Por último, tenemos la sección de la parte pragmática, que es del artículo 263 al 281. Aquí se contemplan los mecanismos para hacer valer y proteger los derechos constitucionales. Tenemos el artículo 265, procedencia del amparo. Si en algún momento cuando ejercemos la profesión, sentimos que se nos están violando nuestros derechos, podemos acudir a realizar un amparo para garantizar no ser víctimas de algún arbitrio. Luego tenemos el artículo 266, inconstitucionalidad. Quiere decir de que si alguna ley contradice lo que está en la Constitución, no se cumplirá y se debe de esperar que se resuelva. En el artículo 277, iniciativa. Toda la población puede tener iniciativa de crear una ley o una reforma o otras normas. Entonces, nosotros como profesionales también podemos aportar si con nuestro grado académico encontramos tal vez algunas áreas donde se pueda mejorar y poder hacer este aporte a la sociedad con una iniciativa. Todo esto lleva un proceso, y la importancia al momento del ejercicio de la profesión es que abarca todas las herramientas, el mecanismo para hacer valer los derechos que están en la Constitución. Y eso es todo.